¿Qué dicen sus playeras? Déjense las presumimos y las traemos porque venimos de manifestarnos junto con los trabajadores del Poder Judicial afuera de la Suprema Corte de Justicia. Como ustedes saben, en este momento se está desarrollando la sesión de la propia Corte y fuimos a respaldar a las y los trabajadores, pero sobre todo a decirles a las y los ciudadanos que creyeron en el PAN que no nos hemos rendido ni lo pensamos hacer, que hemos presentado recursos jurídicos, entre ellos por supuesto la acción de constitucionalidad que hoy se discute, y que estamos seguros que mientras haya una voz que se levante hay esperanza en este país. Diputada, para que nos quede claro a los que no sabemos de leyes, los que no somos ni jueces ni ministros, ¿realmente la Corte tiene o no la facultad de poder decir que es inconstitucionalidad o no, sobre todo tratándose de esta reforma? Mira, el proyecto que presentó valientemente el ministro y que es el que se discute, da cabida, es decir, dice la Corte sí tiene toda la facultad de pronunciarse, y lo que nosotros hemos dicho en más de una ocasión, que ya hay antecedentes al respecto, por eso presentamos la acción y estamos en manos ahorita de los ministros, esperamos que actúen con legalidad, pero que sepan pues que tienen el respaldo de una parte muy importante de la población. Pero ¿cuál es este antecedente, diputada, para que yo lo tenga claro y lo pueda explicar? No pueden reformar la Constitución a capricho de una mayoría que incluso es una mayoría artificial. Lo hablábamos en la Comisión de Puntos Constitucionales y ahorita le pediré a Federico, que acá está, porque él es abogado, yo soy una mexicana que ama a este país, pero hemos dicho que hay cláusulas pétreas, es decir, cláusulas eternas que no se pueden modificar y que le dan sentido a la Constitución como tal de un país, y entre ellas es la división de poderes, el respeto a que los poderes sean independientes y autónomos. Pero más allá, lo que pasó es que violentaron el proceso legislativo. Todas y todos vieron cómo apareció un voto fantasma respecto a la reforma al 105 y al 107. Imagínense ustedes lo que pasó en la sala de armas, y ni siquiera teníamos un sistema que pudiera constatar si había quórum legal o no lo había. Es decir, fue un proceso plagado de violaciones y que lo único que pretende es, como lo hemos dicho una y otra vez, es una venganza en contra de un poder que actuó poniéndole límites a otro poder, y que en teoría pues ese es el origen de la división de poderes. Ahí la Corte sí podría intervenir sin violar ninguna ley, como dice Morena y sus aliados. En eso de que quién votó, cómo... No, a ver, por supuesto, y decir también que respecto a la reforma al 105 y al 107, nosotros ya presentamos un amparo en donde damos a conocer los vicios que hubo, entre ellos por supuesto esta violación que es gravísima. Imagínense, no podemos confiar ya de nuestro propio sistema, ahora resulta que hubo una falla técnica, es absurdo. ¿Ustedes les compran ustedes esta? No, por supuesto que no. Acción Nacional ya en la Jucopo exigió que haya una investigación seria, una investigación a profundidad de lo que sucedió. No puede ser posible que se den estos tipos de fallas técnicas. Diputada, regresando a la reforma, en caso de que la Suprema Corte decidiera que sí hay pues algún proceso mal hecho, bueno, con la exigencia al Ejecutivo que acate lo que la Corte diga. Es una ley secundaria que se sube a la Constitución, ¿no? Eso ya sería el primer proceso ilícito. ¿Qué haría? ¿Qué tendría que hacer la Presidenta? ¿Qué tendría que hacer este Poder Legislativo? A ver, por supuesto se echa abajo la reforma al Poder Judicial y ahí tendría que acatarlo el Ejecutivo. De verdad que estamos ante una eminente crisis de constitucionalidad si es que hay un desacato de esa naturaleza, aunque ya vimos una serie de desacatos, porque lo que ha demostrado la Presidenta es seguir con esta herencia de que no le importa la ley, sino simplemente la ley es lo que Morena decida. Y cuando nosotros hemos dicho con ironía, pero esa es la realidad, que estamos ante la ley de Herodes, lo que diga Morena o te jodes, es lo que están demostrando en los hechos. De no acatar la decisión, tendría que ir la seguridad a arrestarla, ¿no? ¿Usted cree que alguien de la Fiscalía iría a la Presidenta a arrestarla? Mira, lo que creo es que se debe acatar la ley y que la Presidenta es quien debe dar el ejemplo de acatar la ley en todos los sentidos. Pero debe haber un juicio de... Es que no nos distraigamos con la Presidenta, con todo respeto. Si la Corte declara nulos los capítulos que tienen que ver con la elección de jueces y magistrados, lo que nos debe de importar es que acate el INE, que el INE no desafíe a la Corte. Y la Presidenta Taddei dijo, lo pueden buscar,
cuando se otorgó la suspensión definitiva por el caso de la juez de Veracruz, que si se resolvía el fondo de las controversias de acciones de constitucionalidad y se declaraba nula, el INE acataría. Con todo respeto, la presidenta puede opinar lo que quiera en las mañanas, pero si el INE acata la nulidad de esa elección, si la confirma hoy la Corte, pues va a quedar como una mañanera más y como un pataleo mediático, a quien deberíamos estar enfocando nuestras baterías para que no se atreva a desafiar, y a quien podrían destituir por desacato, esos funcionarios del INE, a los que ya multaron por un primer desacato. La presidenta está haciendo un pataleo político, para mí muy bochornoso, pero lo que me importa es que si la Corte rescata hoy la democracia, la justicia y los contrapesos para México, el INE se ponga del lado de la justicia y de los mexicanos, y el INE no sea comparsa, cómplice del desacato de Morena. Aquí podrá decir lo que quiera Monreal y Fernández Noroña, la presidenta también. Los que organizan las elecciones son el INE, y si ellos respetan lo que resuelva hoy la Corte, los demás pueden ir a decir misa a sus distritos y a sus estados. Y es un mandato constitucional, ¿no? Finalmente esta potestad que tiene el INE de organizar las elecciones. Y el INE ya dijo, la señora Tadei dijo, no lo estoy inventando, recuérdenlo, que si se resolvía en el fondo y se desechaba la elección, no la iban a llevar a cabo. Eso dijo ella. Hay que tomarle la palabra si la Corte rescata la justicia y la República, y que ella, aparte hay un bloque ya de consejeros que pues, no trae mayoría. También apostemos a que el INE, si la Corte nos rescata la justicia y la República, el INE haga lo propio, y la señora presidenta pues que opine como una mañanera más. Y tendría que esperarse, Federico, tendría que esperarse a que resuelva sobre el recurso de inimpugnabilidad que pusieron 6 de los consejeros. Pero ese respecto de las facultades que le dieron aquí estos fantasmas legislativos, mapaches, taúres de Morena. Ese es otro tema. Pero si hoy la Corte declara que no se lleva a cabo esa elección, el INE no tiene cómo desafiarla. Diga lo que diga la presidenta no es el sistema del pasado donde a Bartlett se le caía en el sistema porque él organizaba las elecciones. Diputado, pero confíen que la consejera presidenta Tadei y otros más del Consejo General del INE aguanten las presiones del Ejecutivo y del Congreso. Yo confío, como decía Gómez Morín, que no haya luz para que no haya soluciones. Confío en la palabra de los que se llenaron la boca diciendo, cuando le dieron mayoría artificial a estas huestes, que la ley es la ley. Esos mismos que se escudaron en la ley para copetear con esquiroles estas curules, no los veo desafiando el fallo de la Corte si la Corte desecha la elección de jueces y magistrados. Si hay una profunda incongruencia. Coordinadora, sus expectativas sobre la elección en Estados Unidos puede ser un día de consecuencias graves para México. No, por supuesto, lo que suceda en Estados Unidos va a repercutir en México, y más cuando estamos ante una eminente crisis en todos los sentidos. Es decir, estas elecciones en Estados Unidos agarran muy mal parado a México, porque si hay una crisis de gobernabilidad, si hay una crisis constitucional, y puede venir una crisis económica incluso con todas estas señales de alerta, porque si algo ha dejado este terrible proceso para reformar al Poder Judicial es incertidumbre jurídica. Le están poniendo el dedo en las llagas, ¿no? Droga, tráfico de drogas, la inseguridad, y también la otra de la migración. Tenemos ante los tribunales de Estados Unidos a varios hablando de lo que ha sucedido en este país, y de lo que no tenemos duda es que lamentablemente el gobierno que terminó, el de Andrés Manuel, que Morena, han estado aliados con el narcotráfico. Esa es una realidad. Lo que los estadounidenses decidan. Yo voto en México y voté por Xóchitl Gálvez. Diputada, lo que dice Monreal es que hay que cerrar filas en torno a Claudia para que pues quien gane pues no cause los efectos que se esperan. Pero nadie decíamos que le vaya mal a México. O sea, por supuesto que la oposición lo que le queremos es que le vaya bien a México. Pero hay una confusión terrible de parte de las y los diputados de Morena, que han renunciado incluso a su derecho de ser legisladores para convertirse en portavoces del Ejecutivo. Cerrar filas con la presidenta no significa avalar cuanta tropellía se le ocurre, y lamentablemente es lo que ha sucedido. Nosotros le apostamos a México siendo oposición, siendo críticos, señalando los errores del propio Ejecutivo, y la verdad es que ya ha sido una serie de excesos
excesos que no se pueden seguir tolerando. Los peritos en sistema, ¿cuándo empezarían a trabajar completamente? Lo vamos a exigir, pero a ver, de verdad, qué ridículo que haya sido una falla técnica precisamente de un personaje tan conocido como es Pedro Aces. Y yo iría más allá, yo respeto que el señor sea líder sindical, pero su trabajo como legislador es estar aquí y que haga su trabajo sindical en los momentos que la Cámara no lo convoque. Muchas gracias. Gracias, diputada. Buen día.